hoy necesitamos invertir en ciberseguridad para ser ciberresilientes, ¿no? Entonces, esas inversiones, ojo, no es solo voy a salir a comprar un montón de soluciones de Dell, ¿no? Significa cómo invierto en mi gente, cómo capacito a mi gente, cómo mejoro la comunicación. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, coordinadora editorial en WordTech Capital, y en este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaremos de la importancia para las empresas que están haciendo negocios en entornos digitales y el valor de invertir en ciberseguridad. Para hablar de este tema, tenemos un invitado que es especialista en una de las marcas de tecnología más conocidas en el mundo. Tenemos con nosotros a Alfredo Taborga, director de la Unidad de Protección de la Información para la región andina, México y el norte de América Latina en Dell Technologies. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y que estés con nosotros. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes, súper honrado de que me inviten a hablar de un tema que hoy es súper candente, la ciberseguridad. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, para iniciar, vámonos por el principio, por lo básico, y cuéntanos qué es la ciberseguridad. Mira, hoy hay un montón de ruido a nivel mediático y hay una confusión enorme entre un montón de conceptos. La ciberseguridad es muy sencillo, es el conjunto de soluciones, estrategias, políticas que crea una empresa o un individuo para proteger su información de ataques externos, ¿no? La realidad es que la ciberseguridad ya no es lo más importante. Las empresas y como individuos incluso tenemos que pensar en un concepto que se llama ciberresiliencia, que quiere decir, si me atacan, porque el hecho es que me van a atacar en algún momento, ¿cómo sobrevivo y cómo mantengo el prestigio del nombre de mi marca, de mi empresa? Y además algo pues un poco airoso después de un ataque, ¿no? Entonces son dos conceptos que vamos a estar escuchando mucho. ¿Y por qué? ¿No? La realidad es que en los últimos años, si me voy a remontar al año 2020, cuando nos encerramos todos por pandemia, a los pocos meses la ONU dijo tenemos una segunda emergencia. Hay una segunda pandemia que se llama los ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos, al estar todos trabajando desde casas, todas las empresas habilitando canales de compra y venta, las aplicaciones en los celulares teniendo el mejor momento de su vida, ¿no? Porque todos queríamos que el súper nos lo trajeran a la puerta para ni siquiera exponernos, ¿no? Las clases virtuales, las transacciones en línea, los envíos. Hubo tal cantidad de información que, claro, se volvió un mercado atractivo, ¿no? Entonces, solamente en los tres primeros meses del año 2020, cuando inició la pandemia, se incrementó en 3 dígitos porcentuales el número de ataques. Veníamos desde hace años como empresas de tecnología diciendo que hoy lo más valioso que puede tener cualquiera, incluyendo las empresas, es su información. Estos slogans como el nuevo oro negro, ¿no? Y se nos olvidó algo, y se le olvidó a los individuos algo. El oro lo metes en una bóveda, ¿no? Y lo proteges. Lo mismo pasa con nuestros datos, porque hoy los datos son valiosos como información de mercado, como información de tendencias, e incluso, ¿no? Pues hay guerras que se pelean hoy en el ciberespacio, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí se abrió una oportunidad para el crimen organizado y nos volvimos todos vulnerables. Claro, y creo que retomas un escenario clave, como bien dices, ¿no? A partir de la pandemia todos estábamos migrando hacia un mundo o hacia una normalidad digital o híbrida, y sobre todo con la incursión de este tipo de tecnologías como es el Big Data, la nube, cada vez es más cotidiano y más fácil que cualquier empresa, como bien nos cuentas, tengan ahí este banco de información valiosa. Y bueno, aquí cuéntanos entonces. También hablabas de los ciberataques. ¿Qué es lo más importante que han detectado en estos últimos años? Y sobre todo, ¿qué ha generado esta mayor interés en invertir en ciberseguridad? Pues mira, acabas de mencionar un par de cosas que fueron catalizadores, ¿no? La existencia de nuevas tecnologías como el 5G, esta cosa que veníamos repitiendo de la transformación digital y las empresas deben transformarse o extinguirse y demás, obviamente creó el ambiente donde todo es digital.
datos curiosos, ¿no? Hoy, cuando nace un bebé, se toman más fotografías y se envían más fotografías, se multiplican evidentemente en cada envío, que todas las fotografías que tomaron durante los 100 primeros años de la existencia de la fotografía análoga, ¿no? Es decir, es un ejemplo para decirte la cantidad exponencial, o el crecimiento exponencial en la cantidad de datos, ¿no? Entonces, con ese universo digital, que era el término que se usaba, pues obviamente era una beta inexplorada para muchos criminales. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues esto que experimentábamos como usuarios cuando empezó el correo electrónico de, oye, yo vivo en Namibia, pero soy heredero de 5 millones. Y había gente que le daba clic. Esto obviamente se ha hecho mucho más elegante. Hoy puedes recibir un correo que diga WordDev, recursos humanos, ¿no? Y sabes, cuando recibes 250 correos, pues le vas a dar clic, ¿no? Porque se ve idéntico, tiene look and feel. ¿Y qué pasa? Pues le estás abriendo la puerta a un cibercriminal. Bueno, entonces, esta realidad digital, ¿no? Abrió la puerta a los criminales. Y estos criminales toman la forma de la llamada telefónica que te dice, oye, pues hablo de tu banco para decirte que me tienes que dar tus claves. Y hubo un caso sonadísimo hace un par de semanas, una empresa de transporte, de estas de aplicaciones, ¿no? Que fue hackeada. ¿Y cómo entró? Alguien súper carismático llamó a un empleado, le dijo, pertenezco al área de TI, y en cuestión de minutos se apoderó del usuario y contraseña de esta persona. En menos de 12 horas se había adueñado de los sistemas de la empresa. Estamos hablando de una empresa que funciona como una aplicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú pierdes... Y no solo eso, se adueñó también del control de las barreras de seguridad. Es decir, cuando volteó y dijo, o me pagan o no les devuelvo su empresa, evidentemente se echaron a andar todos los engranajes y la acción cayó, ¿no? Entonces, eso es la realidad a la que nos estamos enfrentando, una realidad donde mi enemigo ya ni siquiera es a nivel país, ¿no? Escuchábamos sobre los ataques rusos y chinos. Estamos hablando de que hoy puedo contratar en la Deep Web por $2,000, no creas que mucho más, un ataque cibernético para tirar la página de WordPress, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque me cayeron gordos o porque les quiero pedir, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Estos ataques, pues evidentemente, normalmente tienen un interés monetario detrás, ¿no? Ahora sí que hay gente invirtiendo dinero para obtener un retorno, pero no es la única causa por la que hay ataques. Hablábamos de los ataques rusos y chinos, que son ataques digitales a economías, ¿no? Escuchamos hace poco, también lo pasó en Centroamérica, puntualmente en Costa Rica, donde el gobierno se paralizó, un gobierno que no era capaz de cobrar impuestos, soltar mercancías de la aduana o pagar salarios. Imagínate la amenaza que significa para un país que se paraliza, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Dicen por ahí que un ataque sucede cada 11 segundos. Entonces, ahí las empresas tienen que empezar a pensar, ¿dónde debo invertir? Y retomando este concepto que tú decías de la ciberseguridad, esa es la respuesta, ¿no? Tengo que invertir en seguridad porque un hecho es que voy a ser atacado. Y esa inversión, y aquí es también donde empiezan a aparecer oportunidades de negocio para los buenos, ¿no? No para el crimen, para los buenos. Esa seguridad debe crearse desde los líderes. El dueño o el board, ¿no? La mesa directiva de una empresa tiene que estar convencida de que la seguridad tiene que ser parte de su DNA. Uh-huh. Y entonces las empresas tienen que crear una cultura de seguridad. Porque no importa cuánto dinero invierta yo en el mejor firewall, el mejor antivirus, las mejores herramientas de respaldo, y le compro a Dell un montón de cosas, ¿no? Y un montón de fierros. Me pasó, visité a un cliente en el Bajío, que a mí me encanta hablar del Bajío, porque es muy representativo de nuestras pymes mexicanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cliente me decía, yo estoy bien, yo estoy seguro, ¿no? Y estaba tan orgulloso, me habló de las inversiones de varios dígitos, ¿no? Que había hecho en materia de seguridad, comprando las últimas herramientas. Y salimos a caminar por la planta. Y fue un shock para él ver que sus usuarios tenían pegado sobre su pantalla una notita con su usuario y contraseña, ¿no? Entonces, cuando convences a tus empleados
del rol que juegan, de que tienen que estar a las vivas, ¿no? Porque puede llegar ese correo del que hablábamos hace rato y engañarlos, o una llamada telefónica, pues no hay herramienta de seguridad que funcione, ¿no? Claro, totalmente. Y si me permites ahí, creo que, pones tú un ejemplo que puede ser alguien externo, pero también hay casos que dentro de la misma empresa, ¿no? No falta el empleado ahí con ciertos disgustos que puede entrar a través del usuario del de al lado, y esto que mencionas, que tengan ahí la notita con la contraseña y el usuario, es una alarma, y también, como bien dices, la falta de cultura de seguridad que hay dentro de una empresa. Un empleado enojado es peligrosísimo, pero no necesitas ser un empleado enojado. Imagínate que yo te llamo y te digo, oye, tengo aquí a tu abuelita, ¿no? Y no la vas a volver a ver si no me das los accesos de tu computadora. Por supuesto que los das, ¿no? Es decir, hay terrorismo detrás de esto, ¿no? Porque hay muchos intereses políticos, económicos y hasta de dinero detrás, ¿no? Entonces, primer mensaje que me gustaría que se llevara la audiencia es: hoy necesitamos invertir en ciberseguridad para ser ciberresilientes, ¿no? Entonces, esas inversiones, ojo, no es solo voy a salir a comprar un montón de soluciones de Dell, ¿no? Significa cómo invierto en mi gente, cómo capacito a mi gente, cómo mejoro la comunicación, incluso cómo los pruebo, ¿no? Hoy muchas empresas están enviando estos correos, ¿no? Que, pues, simulan un ataque, ¿no? Y si el empleado cae, pues queda en su expediente, ¿no? Y le llega un warning y tiene que tomar un curso. Es decir, necesitamos invertir en la gente porque eso nos va a tener un retorno al final. O sea, tampoco es nada más invertir por educar, ¿no? Nos va a ahorrar dolores de cabeza. Porque yo siempre digo, el día puede ser el mejor día de tu vida. Te paras temprano, hoy no hay tráfico en el periférico, ¿no? Llegas en minutos al gimnasio, sales sintiéndote más fuerte, más guapo, escalaste más, remaste más, corriste más. Te alcanza el tiempo porque no hay tráfico, un día maravilloso en la ciudad, te tomas un café espectacular, llegas a tu oficina, tu jefe te recibe y te dice, mañana tienes una promoción, has hecho un excelente trabajo. Si eres el rey del mundo, es el mejor día de tu vida. Llegas, te sientas, prendes tu computadora y hay una pantalla normalmente negra con rojo que dice, tu información ha sido encriptada, tienes 48 horas para pagarme tantos millones de euros, dólares, yens, lo que sea, en en criptomoneda, ¿no? Para que sea interclave, o no la vuelves a ver. Y claro, si a mí me dicen esto sobre mi celular, pues digo, pues son las fotos que tengo respaldadas, ¿no? Pero imagínate que se lo dicen a Dell. Imagínate que no es mi celular, es el de Michael Dell, ¿no? Estamos hablando de que hay mucho dinero de por medio. Y entonces empieza el peor día de tu vida, porque no sabes con quién estás tratando. Estás tratando con la mafia. Más del 40% de la gente que decide pagar, ¿no? No revuelve a ver su información, ¿no? Entonces, no hay nada seguro. Es como que estuvieras tratando con un atacante. O sea, siempre la realidad virtual la vemos como en la Matrix, ¿no? Pero la verdad es que, imagínate que tienes un asaltante con una pistola al lado y dice, dame tu reloj. Estás 100% seguro que si lo das no te va a disparar. Te la juegas, ¿no? Entonces, las empresas o invierten o están preparándose para un desastre del cual muchas no pueden recuperarse. Hay un caso por ahí público de una empresa escandinava con presencia mundial, porque todos sabemos que el ataque llega. ¿Qué pasa después, no? A esta empresa, ¿no? Estamos hablando de una empresa global, ¿no? Con más de 100,000 empleados alrededor del mundo, etcétera. Le tomó 6 meses recuperar su información. Y durante esos 6 meses los empleados, ¿no? Y aquí vienen costos, ¿no? Tuvieron que trabajar 7x24 desde sus dispositivos personales, porque lo primero que tomaron como decisión fue apagar todos los sistemas. Entonces, imagínate lo que significa la cobranza, tramitar órdenes de compra a nivel global en papel y pluma, ¿no? Entonces, o invierto, y con esta inversión ya expliqué, no es solo en fierros, no es solo en soluciones, no es solo en antivirus y firewalls y respaldos, o invierto en mi gente, o ese es el escenario al que me voy a enfrentar. Esa empresa no pagó el rescate, pero le costó 60 millones de euros, y cuando salieron a decir, sobrevivimos, el CEO de esa empresa decía, y yo pensé que me iba a salir más caro. Y además, qué buena noticia, mi seguro cubrió 2 millones de euros de esos 60. ¿Cuántas empresas pueden dar el lujo de decir eso? ¿No? Claro. No hay muchas.
Sí, y ahora que estás soltando un poquito de cifras, creo que vale la pena hacer hincapié que una inversión oportuna en ciberseguridad te puede evitar un costo de la magnitud que acabas de mencionar, ¿no? Totalmente. Y es como una póliza de seguro, ¿no? Uno se compra una póliza de seguros de gastos médicos pretendiendo nunca usarla, ¿no? Uh-huh. Tú compras el seguro de tu coche pretendiendo que jamás te lo toquen, ¿no? Pero el día que te tocan el coche y te roban las llantas del espejo o todo el coche, agradeces, ¿no? Y obviamente uno tiene que analizar qué información tengo, cuál es el valor que tiene esa información. No lo que yo decía hace rato, pues si me roban mis fotos del fin de semana a lo mejor no pasa nada, pero si me roban la laptop del trabajo, va a tener un costo, incluso a nivel de eficiencia, ¿no? En lo que trato yo de recuperar o lo que sea. Entonces, de acuerdo a ese valor que yo le asigno a la información, es la inversión que tengo que hacer en protegerla, ¿no? O sea, probablemente, ¿no? Si siempre pongo este ejemplo. Cuando yo me compré mi primer coche, yo me gastaba el 90% de mi sueldo en pagar la mensualidad de mi coche, ¿no? Gracias a Dios vivía yo con mis papás, ¿no? Y no tenía que, ¿no? Pero era una cosa valiosísima para mí, ¿no? Entonces, pues ese obviamente le puse virlos de seguridad, micas antiasalto, protecciones de, ¿no? Pero antes si tengo 5 Ferraris, pues a lo mejor me puedo dar el lujo, ¿no? De perder uno y a mi cuenta me doy hasta varios días después, ¿no? Entonces, el valor depende de muchas cosas. Y es por eso que los líderes de la organización son los que tienen que empaparse. La seguridad ya no es un tema del de sistemas. La seguridad es un tema del CEO. Ahora, decía yo hace rato que se abren muchas oportunidades de negocio para los buenos. Y estas oportunidades van en muchos sentidos. Hoy, si tú sales, así como en estos programas de televisión que salían y hacían una pregunta a la calle, ¿no? Tipo a 100 mexicanos, ¿no? Y tú le preguntas a la gente que está por empezar a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Escuchas estas cosas. Repostería, ¿no? Esto me lo han dicho amigos en universidades que cocina, está súper moda, ¿no? Y un porcentaje muy pequeñito te va a decir ingeniería, porque tenemos esta idea que hay las matemáticas, ¿sí? ¿No? Y sí, hay las matemáticas, pero hoy cuando uno decide qué estudiar, tiene que pensar en el retorno de la inversión, ¿no? Porque a lo mejor yo me puedo ir a la mejor universidad del planeta a estudiar, pues, cosas que me interesan muchísimo, ¿no? Historia del arte, ¿no? ¿Y realmente voy a recuperar esa inversión? ¿O debería yo estudiar ingeniería en sistemas, asegurarme un futuro económico viable, con el cual voy a poder visitar todos los museos que quiero, ¿no? Entonces, una oportunidad está en cuando yo voy a decidir estudiar o mis hijos van a decidir estudiar algo, ¿cómo lo oriento a que piense en la posibilidad de invertir? Porque es una inversión, la educación, en una carrera que le va a dar un retorno rápido. ¿Por qué? Porque no hay suficiente gente capacitándose hoy en tecnología para responder a las demandas. Entonces, ¿qué significa eso? Oferta y demanda. Los sueldos son más altos. Las empresas empiezan a piratear a la gente porque no hay una oferta de estudiantes egresados que satisfagan esto, ¿no? Entonces, primera oportunidad de inversión para el usuario común, ¿no? Pensemos qué estudiar. Estoy pensando hacer una maestría. ¿Por qué no hago un diplomado en ciberseguridad, ¿no? Esto me va a dar una ventaja competitiva sobre el resto del mercado laboral. Una inversión ahí. Otra, según empresas y analistas del mercado de tecnología y demás, ellos hablan de que obviamente pues, las amenazas han crecido muchísimo. ¿Pero qué significa eso? IDC, que es este analista de sistemas y del mercado de tecnología, nos dice que en los siguientes años la demanda por servicios de ciberseguridad va a crecer en un 66%. Gartner, otro analista de tecnología, dice, la preocupación número 1 de cualquier director de sistemas hoy es la ciberseguridad. ¿Qué está pasando? Pues que las inversiones se están yendo, las compras de las empresas se están yendo hacia este tipo de ofertas. ¿Y qué crees? Hay bien poquitas empresas que lo hacen y que lo hacen bien. Hoy si tú haces una búsqueda en cualquier buscador, pues te van a salir 2,000 millones de opciones. ¿Y cuáles son realmente las opciones deseables, no? Eso es lo que tendría que preguntarse. Y si yo soy un emprendedor y yo estoy pensando en abrir una empresa, creo que todos hemos tenido en algún momento el sueño de tener una panadería o un café o poner un restaurante.
restaurante, ¿no? O un barecito, que son divertidísimos y son buenas inversiones, ¿no? Pero hay un mercado que está creciendo al 66%, ¿no? Según los analistas, que es cómo le oferto a una empresa una póliza de seguro que puede tomar la forma de tecnología, consultoría, etcétera, a la medida, para darle, ¿qué crees? Tranquilidad. Y por la tranquilidad las empresas están dispuestas a pagar porque significa dinero. Entonces, se pronostica, te decía yo, un crecimiento por esa demanda y por lo tanto también un crecimiento en los ingresos de al menos ese mismo 66%, ¿no? Entonces, en general las empresas están dedicando hasta el 72% de su presupuesto a temas de ciberseguridad. Y por último, me gustaría tirar este número. 94% de las empresas están pensando en redirigir sus inversiones a crear ese fuerte y esas barreras para tratar de ser infranqueables, ¿no? Entonces, ahí hay un llamado. Estamos sedientos, ¿no? De gente que quiere invertir en distribuir, obviamente, soluciones de Dell, ¿no? Uh-huh. Invertir en ser un distribuidor de Dell, capacitarse, pero sobre todo, yo les prometo que van a recibir el dinero que inviertan de forma, con un retorno muy rápido, ¿no? Claro, y creo que acá mencionas algo bien importante, ¿no? La oportunidad que bien dices y ya nos ayudaste a visualizar con estos porcentajes de crecimiento, de que más empresas o especialistas ahora en software o en tecnología se enfoquen per se a ciberseguridad, pero también me gustaría hablar un poquito del otro lado, ¿no? El capital, las alternativas de inversión que podrían detonar que más empresas puedan especializarse en este mercado. Cuéntanos ahí cuál es la percepción que tienes. Pues mira, en un planeta donde, no es más, ni siquiera un planeta, en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Simplemente el año pasado recibimos 85,000 millones de ciberataques. Ahí hay 85,000 millones de oportunidades de negocio. Uh-huh. Entonces, si yo voy a poner mi dinero a una tasa de CETES, que hoy hasta risa da un poco, ¿no? Lo que te puede pagar un CETE, si es que todavía existe, ¿no? La realidad es que hay que buscar opciones donde el crecimiento sea ágil y la recuperación, sobre todo en un tiempo de incertidumbre como el que está viviendo económicamente, sea rápida. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Yo conozco hoy gente, ¿no? Que ha salido del mundo de tecnología justamente por esta incertidumbre, pero que han montado hasta consultorías personales, ¿no? Y es gente que está empezando a contratar sus conocimientos. ¿Por qué? Porque hay poquita gente, ¿no? Uh-huh. Y se le está pagando y está viendo una forma de vivir a través de ofrecer su conocimiento y ofrecer sus servicios de consultor. Entonces, puedes no tener que invertir mucho de momento. Lo que vale es tu cerebro. Si vas a invertir, invierte entonces en un programa educativo que te ponga en ese nivel. De acuerdo. Y hablando de... ¿Te respondí? ¿Perdón? ¿Te respondí? Sí. Sí, la parte de cómo las alternativas podrían ir, pues creo que igual con este número que nos das, habla de un mercado rentable, en crecimiento, y quería sumarlo también a que al menos en los últimos, pues de la pandemia para acá, si nos quedan 3-4 años, las principales inversiones se siguen enfocando en tecnología, ¿no? Y eso nos habla de cómo se sigue manejando este mundo híbrido, este mundo digital, y también la necesidad que hay de seguridad, y también lo que nos has contado a lo largo de la conversación de la ciberresiliencia y la cultura de prevención, sobre todo. Aquí me gustaría también enfocar un poquito y ya acercándonos hacia el final de esta interesante tema, interesante charla. ¿Qué principales razones has detectado que están frenando todavía? Ya nos has contado algunas, pero si pudiéramos como puntualizarlas en una lista, estas inversiones en ciberseguridad, la incursión de más empresas, ¿qué es lo que realmente todavía está ahí como un obstáculo que hay que saltar? Mira, en el pasado, te voy a decir hasta antes de la pandemia, cuando los analistas iban y le preguntaban a los directores de sistemas cuál era su preocupación, siempre decían, la número 1 es la seguridad. Y a la hora de la hora, cuando tenían que invertir, siempre se les iba en el día a día, ¿no? Las inversiones. Hoy se ha roto esa paradoja digital, ¿no? Porque me preocupa muchísimo, es mi preocupación número 1, pero
no voy a invertir un peso. Hoy sí está sucediendo esa inversión. Entonces, yo creo que mucha gente estaba, ¿sabes? Un poco como ahí viene el lobo, y el lobo nunca llegaba. Hoy el lobo está aquí. Entonces, si hay algún tipo de barrera, ¿no? El de, ¿para qué invierto si me van a decir que es prioridad y al final no me compran? Hoy ya no existe. Hoy es una realidad que la demanda está ahí, ¿no? Por ahí te iba yo a decir, para que miramos a nivel mundial, se predice en el siguiente año se van a abrir 10 millones de posiciones que tengan que ver con ciberseguridad, de posiciones laborales, ¿no? Estas posiciones laborales, pues obviamente no son solo las empresas, sino son estos profesionistas que montan una empresa y dicen, yo te puedo ayudar, yo puedo hacerte un análisis de riesgo, yo puedo incluso ser un hacker as a service, ¿no? O sea, prueba mis sistemas, ¿no? Y yo te ataco y vemos cómo funciona, ¿no? Hay un montón de oportunidades ahí de seguridad que tenemos que explotar, no solo como sector tecnología, sino los profesionistas, los inversionistas. Porque a lo mejor yo quiero montar un negocito, ¿no? Tengo capital que invertir y ¿sabes? Pues voy a poner ese dinero en una empresa de ciberseguridad, ¿no? Versus otras opciones, ¿no? Hoy ahí está la situación de mercado que justifica esa solución. Ahora, no es gratis, ¿no? O sea, no es como que hoy me monto un perfil ahí en LinkedIn y me van a llover ofertas. Obvio tengo que ser un profesionista capacitado, obvio tengo que saber de tecnología, ¿no? O rodearme de la gente que sabe, ¿no? Eso también es importante. Sí, totalmente. Creo que, como bien dices, Alfredo, es un ecosistema que se complementa desde la persona que debe de estar preparada y capacitada a cómo actuar ante una posible amenaza o evitarla, sobre todo, ¿no? El ejemplo que decías de si te llega un correo, asegurarte que realmente sea el correo de la institución o el remitario que se menciona y no sea ahí una amenaza, hasta el inversionista, los fondos especializados, que más allá de enfocarse en tecnologías que son un poquito ahora que suenan cada vez más como la inteligencia artificial, como la metabase, realmente también vuelta a ver a la seguridad, ¿no? Los softwares de seguridad y la oportunidad que hay de crecimiento. Antes de terminar, Alfredo, me gustaría enfocarnos un poquito en México. ¿Qué oportunidades y qué expectativa de crecimiento hay para este tipo de mercado? Pues te había yo tirado ya algunos de estos números, ¿no? Que son interesantes. 2022, ¿no? Que son los datos históricos más recientes que tenemos. México invirtió prácticamente $1,000 millones en ciberseguridad. Esa inversión pues va a crecer, te decía yo, al menos, dicen los analistas, en un 66%. El año pasado ya aumentó año contra año 34.2, o sea, comparando 2021 con 2022, respondiendo a las amenazas de la pandemia, ¿no? Para 2026, o sea, si voy a montar un negocio, pues quiero saber no los siguientes 6 meses, sino díganme un poquito más. Para 2026 se espera un incremento de $7,000 millones en los ingresos de las empresas por ciberseguridad. En la compra de herramientas está creciendo, o sea, las ventas de cosas como antivirus y demás están creciendo en promedio al 13%, ¿no? Estamos hablando de crecimientos prácticamente del doble o del triple de cualquier economía, ¿no? Entonces, eso responde un poco también a lo que me preguntabas hace rato, de dónde están los incentivos. Pues ahí están, ¿no? Entonces, México de Latinoamérica, del bloque latinoamericano de países, es el país más atacado, incluso sobre Brasil. ¿Por qué? Nuestra cercanía a los Estados Unidos, nuestra dependencia de la economía y nuestra interacción. Porque si yo te hackeo a ti, es probable que puedas hackear a tu cliente después, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como empresa mexicana puedo garantizarle a mis clientes en Europa o tal que sus datos no van a acabar revelados? Yo como gobierno, ¿cómo puedo garantizarle a mi ciudadano que no va a acabar sus ingresos del SAT o sus declaraciones del SAT en manos de los secuestradores del país? Lo llevo al extremo porque en el ridículo la gente, o sea, la audiencia va a entender mejor la medida del riesgo. Claro. Sí, claro, y creo que esta última parte que dices de México es súper importantísimo, ¿no? En un escenario que estamos viendo este inicio de año, que vemos ahí retos importantes en la economía global y en la economía mexicana,
pues esta parte en la que mencionas que es un mercado que puede tener hasta el doble de crecimiento de una economía, creo que es ahí la clave, ¿no? De la oportunidad que hay para invertir y sobre todo de la cercanía y del lugar estratégico que tiene el país con otros países, no solo Estados Unidos, en materia de crecimiento, de comercio, de tratados con otro tipo de industrias, ¿no? Creo que eso es fundamental para el país y para nosotros como inversionistas empezar a voltear más en la seguridad. Creo que lo que sucedió en Costa Rica, dicen los dichos de las abuelas, ¿no? Cuando ves la barba de tu vecino cortar, con la tuya remojar. Si le pasó a Costa Rica, seguramente nos está pasando ya. Tenemos que estar preparados como sector público, como empresariado, para responder a esa amenaza. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues haciendo las inversiones, ¿no? Así que pues ahí hay un llamado a tu audiencia. Pongan su dinero en la ciberseguridad, ¿no? Y con los buenos, no con los malos, ¿no? Eso claro. También es súper importante. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Vuelvo a decirlo, una plática muy interesante, un tema vasto y muy de gran valor, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alfredo. No sé si quieras compartir algo más antes de despedirnos. Evelyn, quiero agradecerles el espacio, porque una de nuestras misiones como Dell Technologies es educar al mercado, educar a las personas, educar a los individuos incluso sobre lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, porque hoy no hay nadie que está aislado de la tecnología, ¿no? No existen los ermitaños digitales, o sea, ni siquiera si me voy a vivir a un cerro donde no hay señal y tal, porque probablemente mi dinero está en un banco y el banco es digital, ¿no? O existo como ciudadano y mis datos están en una base de datos gubernamental. No existe. Hoy vivimos en la Matrix, es un hecho, vivamos y aprendamos a vivir con eso. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Creo que es una gran reflexión. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.